Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Mm. Prepárense para un viaje fascinante, Mm. la transformación de las tribus árabes en vastos imperios musulmanes. Ajá. Usted ha reunido una colección de fuentes realmente interesante, Sí. desde textos académicos Sí. hasta líneas de tiempo históricas, incluso poesía. Wow. Nuestro objetivo es extraer las pepitas de oro, Ya. las ideas más reveladoras que nos ayuden a comprender cómo se desarrolló este complejo proceso. Un viaje que nos lleva desde las dunas del desierto hasta la creación de imperios que se extendieron por continentes. Exacto. Y para comprender esta transformación épica, Sí. primero debemos viajar al siglo VI, por la península arábiga antes del Islam. Mm. Muchos piensan en un desierto monótono, Sí. pero nuestras fuentes nos pintan un panorama mucho más diverso. Cierto. Más allá de las dunas de arena, había oasis exuberantes y terrenos rocosos. Ya. Encontramos agricultores, artesanos, Ujú. comerciantes y guerreros. ¿Organizados en tribus nómadas o en reinos sedentarios? Sí, lo imagino. Y no olvidemos la importancia de la cultura oral. No. La poesía como un archivo viviente de la historia y el conocimiento tribal. Por supuesto. Es fascinante cómo transmitía valores como la solidaridad, Sí. la hospitalidad y la feroz competencia que caracterizaba la vida en el desierto. Valores que, junto Oh. con la diversidad del paisaje y su gente, sí? sentaron las bases para la llegada del Islam. Claro, Hablando del Islam, claro. no podemos dejar de mencionar a Mahoma, No. nacido en la Meca alrededor del año 570. Mm, Según la tradición islámica, sí. recibió revelaciones de Dios a través del ángel Gabriel, Ajá. que se compilaron en el Corán. El Corán, como usted sabe, Sí. es el libro sagrado del Islam. Correcto. Y sus enseñanzas transformaron radicalmente la península arábiga, Impresionante. la creencia en un solo Dios. Sí. La profecía de Mahoma Ajá. y las prácticas como la oración. El ayuno y la peregrinación a la Meca unieron a las tribus árabes bajo una fe y un liderazgo político común. Es realmente sorprendente. Una nueva religión uniendo a tribus que antes estaban en constante conflicto. ¿Es verdad? Esta unidad fue crucial para la expansión de los primeros imperios islámicos. ¿Cómo sucedió esto exactamente? Tras la muerte de Mahoma en el año 632, se estableció el califato Rashidun, liderado por los sucesores de Mahoma, Abu Bakr, Umar, Sí. Uthman y Ali Besta. Estos califas lideraron conquistas militares impresionantes, Impresionante. extendiendo el dominio musulmán a territorios que antes pertenecían a los imperios bizantinos y sasánida. Exactamente. Sorprende la velocidad a la que se expandieron. Sí. ¿Cuáles fueron las claves de este éxito? Las fuentes mencionan varios factores. Un liderazgo fuerte, una destreza militar excepcional, un fervor religioso inquebrantable ¿De acuerdo? y el atractivo del mensaje del Islam para las poblaciones conquistadas. Las conquistas no se basaron solo en la fuerza militar, Correcto. sino también en la capacidad de atraer a la gente a una nueva forma de vida. Exacto. Fascinante. Y a medida que los imperios se expandían, también nacían sus estructuras de gobierno. La ley islámica, Ajá. la Sharia, comenzó a regular todos los aspectos de la vida. La conducta personal, las Ujú. transacciones económicas y la administración política. Con la expansión de los imperios también surge una explosión cultural e intelectual. Absolutamente. Uy. Los califatos Omeya y Abbasí fueron periodos muy fructíferos. Impresionante. Estos imperios no solo conquistaron tierras, No, sino que cultivaron el conocimiento y la cultura. cierto. Ahora bien, Sí. crecía la vida urbana en las ciudades islámicas. Ujú. ¿Qué podemos descubrir en las fuentes sobre este aspecto? Las ciudades islámicas experimentaron un crecimiento y desarrollo sin precedentes. Ya veo. Las mezquitas, por supuesto, eran centros neurálgicos. No solo para la oración, sino Ujú. también como centros comunitarios, instituciones educativas y lugares de encuentro social. Claro. Y los hammams, Ah, sí. esos baños públicos tan característicos. Exactamente. Imagino lo importantes que eran para la higiene y la vida social en la ciudad. Sin duda. ¿Había alguna otra institución peculiar en esta ciudad? A diferencia de muchas ciudades de hoy, Sí. las ciudades islámicas premodernas no tenían alcaldes ni municipios electos. Qué curioso. ¿Quién se encargaba entonces de administrar la ciudad? La administración urbana se basaba en la ley islámica y en funcionarios designados, como el cadi o juez. Y su corte, Qari Prave aplicaba la Sharia para resolver disputas y garantizar el orden en la ciudad.
De acuerdo. Un ejemplo fascinante de la omnipresencia de la ley islámica en la vida urbana. Entiendo. ¿Eh? Y podríamos decir que la transformación de las tribus árabes en imperios fue un proceso influenciado por muchos factores, Por supuesto. Incluyendo elementos de las culturas que conquistaron. Sin duda. Entonces, Sí. no se limitaron a imponer su cultura, No. sino que integraron elementos de otras. Exacto. Desarrollaron sus propias formas únicas de organización social, Sí. sistemas políticos y expresiones culturales, creando una mezcla fascinante de tradiciones árabes e influencias externas. Una mezcla fascinante. De modo que la historia de estos imperios no es una simple narrativa de conquista, No. sino una historia de intercambio cultural, Exacto. adaptación y la creación de algo nuevo y vibrante. Cierto. Pasemos ahora a profundizar en algunos de los aspectos más relevantes de esta transformación. Me parece bien. ¿Qué le parece si comenzamos explorando la vida en Arabia antes de la llegada del Islam? Me parece una excelente idea. Adentrémonos en ese mundo que presenció el nacimiento de una de las religiones más influyentes de la historia. Una excelente propuesta. Antes de adentrarnos en la vida preislámica, me gustaría destacar un detalle fascinante que a menudo se pasa por alto. El papel de las traducciones en la expansión del Islam. Interesante. Siempre se habla de las conquistas militares, pero el poder de las palabras no debe subestimarse. Claro. ¿Qué nos dicen las fuentes al respecto? Bueno, pensemos en cómo la traducción del Corán a diferentes idiomas fue crucial a medida que los imperios islámicos conquistaban nuevos territorios. Los eruditos musulmanes se dedicaron a traducir el Corán para que las poblaciones conquistadas pudieran entender el mensaje del Islam. Claro, el acceso a los textos sagrados en su propia lengua debió facilitar la comprensión y la aceptación de la nueva fe. Exactamente, la traducción no solo facilita la comprensión, sino que también puede ser una poderosa herramienta de unificación al tener acceso al Corán en su propio idioma. Musulmanes de diferentes culturas y orígenes podían compartir una misma fuente de fe y conocimiento, fortaleciendo así la unidad de la comunidad islámica. Tiene mucho sentido. Un imperio tan vasto necesitaba un elemento unificador que trascendiera las diferencias culturales. Ahora sí, volviendo a la Arabia preislámica, imagino un mundo muy diferente al que surgió después de la llegada del Islam. Sin duda, por ejemplo, la religión dominante era el politeísmo, con una gran variedad de dioses y prácticas rituales. ¿Y qué nos dicen las fuentes sobre esas prácticas? Algo que nos ayude a visualizar cómo era la vida religiosa en esa época. Un ejemplo ilustrativo son las ofrendas a las deidades. Los árabes preislámicos hacían ofrendas con la esperanza de obtener favores o protección divina, ofrecían animales, cosechas, alimentos líquidos como leche y vino, placas de metal inscritas, incluso edificios enteros. Qué curioso. ¿Y qué tipo de deidades recibían estas ofrendas? ¿Sabemos algo sobre su panteón? Las fuentes mencionan a dioses como Alá, el dios del cielo Ubal, asociado con la adivinación, y Mana, diosa del destino. Cada tribu tenía sus propias deidades protectoras, y la veneración de los antepasados también era una práctica común. Un panorama religioso rico y complejo. ¿Y qué sucedió con estas prácticas tras la llegada del Islam? Con el Islam y su énfasis en la unicidad de Dios, la adoración de ídolos y las prácticas politeístas fueron prohibidas. El Corán menciona algunas de estas prácticas preislámicas, pero las condena, instando a los creyentes a adorar solo a Dios. Una transformación radical en el panorama religioso. Cambiando de tema, usted ha mencionado que la sociedad islámica tenía una estructura jerárquica propia diferente al sistema feudal europeo. ¿Podría explicarnos eso un poco más? Claro, en el mundo islámico la posición social no estaba determinada por el linaje hereditario como en Europa. ¿Entonces en qué se basaba la jerarquía social? Las fuentes sugieren que una combinación de factores determinaba el estatus, la antigüedad del linaje familiar, la cantidad de sangre árabe que se poseía, los logros militares y la riqueza acumulada. Es decir, el honor y el estatus social se ganaban a través de la acción, no se heredaban por nacimiento. Un sistema que premia el esfuerzo y la superación personal. Exacto. Y a este honor colectivo se sumaba el honor individual que cada persona podía cultivar a través de sus propias acciones y méritos. Fascinante, pero me surge una duda. Si la posición social se basaba en el mérito, ¿no se crearían nuevas formas de desigualdad? Esa es una pregunta muy interesante. Si bien el sistema permitía cierta movilidad social, es cierto que no eliminaba por completo las desigualdades. La acumulación de riqueza, por ejemplo, podía perpetuar las diferencias de estatus y la influencia de ciertos linajes familiares nunca desapareció del todo. Entiendo un sistema complejo con sus propias contradicciones. ¿Y qué papel jugaba la función militar en este sistema de jerarquía social?
Supongo que era un factor importante teniendo en cuenta las conquistas militares de los imperios islámicos. En los primeros tiempos del Islam, la destreza militar era fundamental para ganar prestigio y poder. Sin embargo, a medida que los imperios se consolidaban y la sociedad se volvía más compleja, otros factores como la educación, la habilidad política y el éxito económico empezaron a cobrar mayor relevancia. De modo que la sociedad islámica evolucionó y la jerarquía social se fue adaptando a las nuevas realidades. Un proceso dinámico. Hubo momentos en los que el elemento militar recuperó protagonismo. Sí, en ciertos momentos, por ejemplo, durante el gobierno de dinastías como los almorávides, almohades y benimeríes, que ponían un gran énfasis en la yihad, la guerra santa islámica. Claro, la yihad, un concepto a menudo malinterpretado en Occidente. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre su verdadero significado? La yihad es un concepto mucho más amplio que la simple guerra santa. Puede referirse a la lucha interna contra las propias debilidades y tentaciones a la defensa del Islam frente a las amenazas externas, o incluso a la lucha por la justicia social y el bienestar de la comunidad. Es decir, la yihad puede ser una lucha personal, social o militar, dependiendo del contexto, una perspectiva mucho más matizada de lo que se suele pensar. Precisamente, y comprender estos matices es fundamental para evitar simplificaciones y prejuicios. Totalmente de acuerdo. Ahora me gustaría explorar un poco más la vida cotidiana en las ciudades islámicas. Las fuentes mencionan mezquitas, mercados, baños públicos. Podríamos adentrarnos en esos espacios y descubrir cómo era la vida de las personas que los habitaban. Con mucho gusto. Las ciudades islámicas eran vibrantes centros de comercio, cultura y conocimiento. Las mezquitas, como hemos mencionado, no solo eran lugares de cultos, sino también centros comunitarios y educativos. Imagine la animada atmósfera de una mezquita con estudiantes debatiendo sobre filosofía y teología o calígrafos creando obras de arte con la palabra divina. Es una imagen fascinante. Y los mercados a sus hervideros de actividad donde se vendían todo tipo de productos. ¿Qué nos dicen la fuente sobre los mercados islámicos? Eran muy diferentes a los de otras culturas. Los mercados islámicos eran un microcosmos de la sociedad con comerciantes de diferentes orígenes y religiones. Las fuentes describen zocos laberínticos llenos de aromas exóticos, compuestos que ofrecían desde especias y sedas hasta joyas y cerámica. Era un espacio de intercambio no solo de bienes, sino también de ideas y costumbres. Me lo puedo imaginar un crisol de culturas bajo el sol del mediodía. Y no olvidemos los baños públicos, los hammams, lugares de encuentro social y relajación. ¿Qué sabemos sobre la vida social en los hammams? Los hammams eran mucho más que simples baños. Eran lugares de reunión donde las personas socializaban, compartían noticias y se relajaban. Las fuentes describen espacios con piscinas de agua fría y calientes, salas de vapor y áreas para masajes. Incluso se organizaban celebraciones especiales como bodas o nacimientos en los hammams. Increíble. Una experiencia sensorial y social que nos transporta a otra época. Es asombroso cómo las fuentes nos permiten reconstruir la vida cotidiana de las personas que vivieron en esos tiempos. Sin duda, y al hacerlo podemos apreciar mejor la riqueza y la complejidad de las civilizaciones islámicas. Ahora, volviendo al tema de la ley islámica, la Sharia que usted mencionó antes, las fuentes indican que esta ley abarcaba todos los aspectos de la vida. ¿Puede explicarnos cómo se aplicaba la Sharia en la práctica? La aplicación de la Sharia variaba según el tiempo, lugar y la interpretación de los juristas, pero en general se basaba en el Corán, la Suná, las enseñanzas y prácticas del profeta Mahoma, el consenso de los eruditos y el razonamiento analógico. Es decir, la Sharia no era un código legal rígido e inmutable, sino un sistema dinámico que se adaptaba a las circunstancias. Exactamente, y esta flexibilidad permitió que la Sharia se aplicara en diferentes contextos culturales y respondiera a las necesidades cambiantes de las sociedades islámicas. Qué interesante. Un sistema legal que evolucionaba con la sociedad. Bueno, creo que hemos cubierto una gran cantidad de información en esta inmersión. Hemos viajado desde la Arabia preislámica hasta el florecimiento de los imperios, explorando la religión, la cultura, la sociedad y la vida cotidiana. Ha sido un recorrido fascinante, lleno de detalles reveladores. Espero que esta inmersión haya despertado su curiosidad por este periodo histórico tan apasionante. Sin duda alguna, y a usted, querido oyente, le animo a seguir explorando este tema y descubrir más sobre la historia y la cultura del mundo islámico. Hasta la próxima.